que sucedió en México. Don Ramón, el externo bonancible Don Ramón, el maestro del humor, allí como asombrados lo mirábamos. Por eso fue amado y se le admiró, tanto que en el Chavo del Ocho no podía faltar de ninguna manera, ni tampoco la Chilindrina o Kiko. Allí, bonachón, bigotudo, semidelgado, en blue jeans azul, polo negro y sombrerito de feria, se asomaba a la pantalla y a los niños. Oh, los niños, de verlo ya les garantizaba la alegría general. El homenaje está allí vivo en esas páginas. La demostración de un cariño rascacielos ocupa este libro escrito por su hijo Esteban Valdés Julián. Con permisito, dijo Monchito. La Confederación Internacional del Libro complace en presentar a Esteban Valdés, un escritor independiente que conocimos en la primera Feria Virtual del Libro México, cuya misión tiene por descubrir y dar promoción, apoyar a los escritores independientes. Gracias al esfuerzo de la Confederación Internacional del Libro, la productora Red y mi socio y cofundador Alan Morales. Muchas gracias, César. Bueno, antes que nada agradecer a todo el público que está presente, que están esperando obviamente a nuestro querido autor Esteban Valdés. Y antes que nada solamente una introducción por parte de nuestra organización. Somos la Confederación Internacional del Libro, una organización que reúne a más de 50.000 autores, escritores, artistas, conferencistas a nivel internacional y que ha llevado a cabo diferentes ferias virtuales de libro a nivel internacional en diferentes lenguas: español, alemán, portugués, francés, italiano, y a diferentes países y continentes a nivel internacional. Tanto de todo ello y de toda la gama de autores que representa la Confederación Internacional del Libro, tenemos el agrado el día de hoy de poder presentar a un gran autor que ha participado en muchas de nuestras ferias virtuales y que en esta ocasión tiene la oportunidad de poder estar aquí en la sala de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Así que, bueno, ni más que bien, vamos a presentar al autor Esteban Valdés, hijo del reconocido y querido actor Ramón Valdés. Bueno, fuera luces. ¿Listos? Luces. Cámara. Acción. Damos oficialmente la bienvenida a Esteban Valdés Julián. Un fuerte aplauso. Bueno, Esteban. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Otro aplauso, por favor. Es un totalmente agradecimiento de estar compartiendo en familia, porque aquí nos trasladamos desde los años 80, 70 y vamos aquí en vivo con el hijo de Ramón Valdés. Es una alegría tenerte aquí, tener también a la Confederación representando este espacio. Nos presentamos para hacer más familiar el ambiente. Yo soy Michelle Neiva. Mi nombre es Lorena Toro y vamos, Michelle, a recordar a un personaje que también fue papá. ¿Qué más fue? Fue hijo y actualmente maestro de inglés. Ha atravesado una trayectoria maravillosa en el arte. Así es, pues Esteban Valdés Julián, muy bienvenido, y queremos con Michelle y todo el público, por supuesto, saber cómo ha sido su trayectoria también como artista, porque usted viene de una familia de locutores, de artistas. Su mamá, Araceli, era actriz y pues por supuesto esposa de su papá, don Ramón. Pero ese legado usted lo continuó y eso le permite estar aquí sentado. Cuéntenos a qué lugares ha visitado y cómo ha sido su trayectoria como artista. Gracias Lorena. Bueno, en primer lugar, gracias nuevamente a todos los que están aquí presentes. No sé si cuesta más caro o más barato el que está ahí atrás que el que está aquí adelante, pero si gustan pasar adelante es mejor, porque al rato vamos a hacer una dinámica. Pero bueno, donde estén ustedes a gusto.
Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento de la Feria Internacional del Libro, a todos los directivos y los que organizan esto, que es impresionante. Ya es la tercera vez que vengo a Bogotá, la segunda vez que vengo a la feria, es la primera vez que de manera oficial estoy aquí invitado con el módulo de la Confederación Internacional del Libro. Ya se presentaron César Salvatierra, Alan Morales, que me han apoyado inclusive antes de que yo terminara de escribir mi libro. Ellos tuvieron una iniciativa durante la pandemia que fue Ferias Virtuales del Libro. Ya son 5 años o más que ellos llevan a cabo esto, ya ahora después de la pandemia de manera híbrida o presencial. Y pues son ellos, la Confederación Internacional del Libro, Alan y César, quienes gestionaron que yo esté aquí el día de hoy. Y pues como bien decías, de repente va a ser bromas, o sea que no se pongan tan serios, como los veo un poco serios. Porque dijiste que yo también soy papá. Ay, Nosotras contamos ese secreto. Pues que me presenta, ¿será de mi mascota, de Vaquita? santo Mi Dios. perrita Vigo, bueno, es perrija, ¿no? Le llamamos, no sé si aquí en Colombia a los perritos le digan perrillo. Yo tengo una hija, Vigo. Una perrija. Sí, Bueno, pero pues bueno. no podemos perder el sentido del humor. Bueno, Esteban Valdés tiene una perrija, pero también tal vez nos estamos acordando Un poco. de Don Ramón, que él fue papá, abuelo, actor. ¿Qué más fue, Michelle? La verdad, Ramón Valdés ha tenido una trayectoria y ha dejado una marca y un legado en el mundo y en las generaciones venideras. Vamos primero a dar una introducción de quién escribe este libro, de quién profundiza esta investigación, y es precisamente Esteban, que nace en la Ciudad de México y ha tenido un proceso y es una línea de tiempo. Vamos a iniciar conociendo quién eres tú. Además de maestro de inglés, actualmente creo que tus estudiantes deben estar orgullosos de tenerte en el escenario colombiano. Y bueno, unas palabras para tus estudiantes antes de introducir a esta maravilla y a sumergirnos a la historia de Ramón Valdés. Claro, sí, yo tengo 30 años casi de docente de inglés, he trabajado en escuelas privadas, en universidades. Actualmente trabajo de manera privada, de manera presencial o en línea, virtual. El libro lo empecé a escribir, igual también como mencioné antes, durante la pandemia, pero mi modus vivendi es la docencia. Soy profesor de inglés hace muchos años, de español también ahora, porque donde vivo hay mucho extranjero. Pero bueno, enfocándonos en el libro, pues sí, a veces me han preguntado qué me llevó, qué me inspiró a querer contar esta historia, que no es la historia de Don Ramón desde la vecindad, ¿ok? Para que sepan, no es de Don Ramón, porque esa historia ya la saben. Yo les cuento a los lectores quién fue Ramón Valdés antes de ser Don Ramón. Si marcamos una línea de tiempo, vamos a hablar de 1969, que es cuando mi papá conoce a Roberto Gómez Bolaños, y de ahí, si ya vieron la serie, aparte, sin querer queriendo, ya saben qué pasó. De ahí para adelante no. Yo cuento de ese momento hacia atrás, cuando mi papá era un ser humano común y corriente, que vivió cosas muy similares a las de Don Ramón, y por eso Don Ramón pues no es un personaje, era realmente mi papá trabajando ahí. En cuanto a mi carrera de actor, fue muy breve. En 1980 hice una película que se llamó El Cavernícola. El Cavernícola, no sé si la han visto, está en YouTube. Hace como 45 kilos. Yo no mido el tiempo por los años, yo por los kilos. Bueno, y trabajé en teatro musical, en un teatro como este, la obra de teatro Jesucristo Superestrella. Fue un musical que hasta la fecha existe, pero ya después decidí por razones personales no seguir en la carrera de actuación. Obviamente sí, en mi familia hay muchos cantantes, actores, aunque no son famosos o conocidos, pero en las fiestas que hacemos ya se imaginarán, el que no canta baila, el que no baila imita, y hacen bromas a veces un poco sarcásticas, sin faltar al respeto, pero bueno, es parte de la pregunta que me hicieron. Conozcamos un poco más de tus padres. Primero, comenzando por las mujeres, Araceli y Julián. Cuéntanos un poco de ella, cómo es esta mujer. Queremos conocerla para quienes no la conocen. Es compositora y siempre ha tenido una trayectoria artística
muy influyente también en la familia, porque esa alegría, esa perspicaz empatía con las canciones, con las letras, creo que era la voz y la música del hogar de ustedes. Cuéntanos un poco sobre Araceli. Sí, Araceli Julián no fue tan famosa. Lo que sucede es que en la época de los 40 por ahí, mi papá conoció, mi mamá fue la segunda esposa de don Ramón. Mi papá tuvo 3 esposas y tuvo 10 hijos, somos 10 hijos. Nos llevamos muy bien todos, ¿eh? No hubo pelea. Y lo bueno es que como mi papá murió sin nada de herencia, o sea, mi papá en la vida real murió como don Ramón, debía 14 meses de renta. Pero bueno, esa es mi mamá, ahí se las presento, Araceli Julián. Ella resaltaba mucho su belleza. ¿Perdón? Su mamá Araceli Julián resaltaba mucho la belleza, pero sobre todo esa alegría y el compañerismo y ese amor tan fuerte que resaltaba para Ramón Valdés y para usted, que también en el libro conocemos como esas etapas, ¿no? Donde el amor lo resuelve todo, donde el amor es lo más poderoso para la familia Valdés. Cuéntanos un poco más también de esa unión familiar que tanto Ramón Valdés como Araceli Julián tuvieron, como esa influencia de que ustedes como hermanos fueron muy unidos, y fueron 10 hermanos, mujeres y hombres, que también dieron como ese ejemplo y vieron como el detrás de cámaras, el detrás de toda de estos sets. Cuéntanos un poco más de eso. Claro, bueno, cuando mi mamá conoció a mi papá, mi mamá era famosa, había viajado a Nueva York, a La Habana con sus hermanas cantando, y como vieron era muy hermosa. Mi papá no era tan guapo que digamos, pero tenía su personalidad. Les voy a empezar a hacer preguntas. Cuando mi papá se casa con mi mamá, que era famosa y hermosa y viajaba, ¿dónde creen que trabajaba mi papá? Les voy a preguntar. Es más, ¿a dónde creen que se llevó mi papá de luna de miel a mi mamá, a esta mujer hermosa que vieron? Acapulco. Acapulco. Cancún. Bueno, pudiera ser porque está como a 1 hora de viaje en autobús. Otra opción, otro lugar. Cancún no existía. Bueno, no existía ya urbanizado. ¿Tienen una tercera oportunidad? Puerto Vallarta. Chapultepec. Pues no son muy lejos. Bueno, mi papá, cuando se casa con mi mamá, trabajaba en una granja. Mi papá era un granjero. Mi papá ordeñaba vacas. Mi papá les ayudaba a las vacas a parir a sus becerros. Mi papá mataba pollos con 2 técnicas, una jalándoles el pescuezo y otra volteándolos de cabeza, cortándoles el pescuezo y que se desangrara, ¿no? Eso hacía mi papá cuando se casó con mi mamá. Se la llevó a la granja de luna de miel, a ese lugar que una mujer jamás se imaginaría que va a ser su luna de miel, pero ahí es donde entra lo que me acaba de comentar mi compañera y amiga. Mi mamá se enamoró tanto de mi papá que para ella fue como si se la hubiera llevado a las Bahamas. O sea, el amor ahí sí te hace sentir lo que ni un velero o un crucero, si no hay amor, pues a lo mejor no se disfruta tanto, pero es para que vayan viendo este tipo de experiencias que yo les cuento, de que jamás imaginarían esto, ¿no?, que les estoy contando, entre muchas otras cosas. Por supuesto, Esteban. Y hablando de esos oficios o chamba que había, vemos que don Ramón fue multifacético. Podemos encontrar en el libro muchos de esos oficios, pero nos gustaría que usted nos contara varios de esas cosas a las que él se dedicaba para llevar la papa a la casa. Bueno, aquí en la parte casi final del libro, en la página 190, 91 y 92 por ahí, están los trabajos de don Ramón Valdés y de don Ramón. Peluquero, si me faltan ustedes me ayudan. Peluquero, yesero, carpintero, mecánico, zapatero, fotógrafo, ebanista, desplumaba pollos, ya se los conté, cantante y guitarrista. Eso es lo que hacía mi papá en la vida real. Ahí vamos. Siguiente, ya como don Ramón: vendedor de aguas frescas, lechero, repartidor de leña, globero, vendedor de artículos para fiestas de independencia, jardinero,
vendedor de churros. Peón, maestro de obras, ropavejero, ahí está. Y representante artístico de jugadores de yo-yo. ¿Se acuerdan de eso? Por supuesto. ¿Alguno que nos haya faltado? Boxeador, torero, carpintero. Humorista. Ah, claro. Él es el que hacía el escenario de la fiesta de la buena vecindad. Presentador. Claro, sí, entre muchas otras cosas. Pues ahí está la respuesta. Lo interesante, y ustedes lo van a ver en el libro cuando lo lean, es que mi papá vivió de esos trabajos antes de ser don Ramón el famoso y el rico, de comillas, ¿no? Pues por eso esos oficios que hace la vecindad los hacía tan bien. O sea, no es que actuaba a ser carpintero, no es que actuaba a ser peluquero. Él había ya vivido eso y con eso, como bien decías, Lore, se ganaba la papa o el chivo, también decía mi papá, para llevarnos de comer y apenas le alcanzaba. Era bien chambeador. Pues decían que era un vago que no trabajaba y es el que más oficios tiene. Ya que Ramón Valdés es el ejemplo de que haciendo todo posible, porque normalmente dicen que las mujeres pueden hasta hacer 7000 cosas al mismo tiempo, pero Ramón Valdés yo creo que hace incluso lo mismo en todas estas trayectorias, porque mientras era actor hacía otras actividades. De pronto Esteban Valdés ha experimentado algo parecido, no solo ser maestro, sino en la vida, todos esos retos, sí, contribuir con otros trabajos. Sí, bueno, yo vivo en una isla Mujeres, no sé si alguien conoce Isla Mujeres. ¿De dónde son, por cierto? Ah, de Bogotá. ¿Ya han ido a Isla Mujeres? Bueno, cuando vayan la próxima vez me avisan. Vivo ahí hace casi 20 años, es una isla muy pequeña, y ahí la vida es muy sencilla. Les voy a ir preguntando para que vean cómo aprendí yo de mi papá. ¿Dónde creen que duermo yo? En una hamaca. Yo el día de hoy, no me lo van a creer, les voy a mandar un video, pero yo duermo en hamaca, porque yo aprendí en el Caribe a dormir en hamacas. Pero ese tipo de cosas que uno dice, ¿cómo era una hamaca? ¿No? Pues son cosas que también aprende uno cuando te adaptas a las circunstancias, pero la hamaca es el mejor invento para el calor. Yo trabajo como docente de inglés, pero también me gusta cocinar. Mi papá cocinaba muy bien. Me gusta cocinar y vendo comida. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera aquí en Bogotá, le llamaría aquí a mi amiga Carol. Carol, hoy preparé pollo empanizado, verduras, arroz con plátanos y tal. ¿Quieres una orden? Sí. Y ya se la llevaría yo. Igual a mis amigos, a Laura igual, a la Por chica. supuesto. Entonces yo vendo comida, tengo un grupo de música también allá con unos amigos, los Abucanes se llama, y de todo un poco aprendí a dar también terapias, masajes, y cuando hay algo, así como don Ramón, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, Inclusive escribir y vender un libro. por supuesto, salió igual de multifacético el papá. Aquí vamos conociendo al autor. Bueno, Esteban, dentro de su libro encontramos que cronológicamente se cuenta la historia de su familia, que como lo sabemos vienen de una familia humilde, pero también de artistas, inclusive la señora Araceli tenía hermanas que también estaban en el gremio. Así es, la familia Julián, porque Es. la historia es una historia de amor, ¿no? Descubre Sí. aquí todo un recorrido de generación donde el amor parece una novela. Por supuesto, y Michelle, nos pareció tan curioso con Michelle y Esteban que nosotras nos preguntamos cómo fue esa recopilación de datos, porque a veces uno pregunta, pero es complicado recoger tantos datos. Yo creo que antes dar un contexto al público de que los hermanos Valdés se juntaron con las hermanas Julián y crearon este hermoso árbol genealógico. Así Y por es. eso hoy tenemos a una de las generaciones aquí contándonos ese proceso de investigación. Cuéntanos, Esteban, cómo iniciaste y cuál fue la razón principal y personal de iniciar esta búsqueda y este autodescubrimiento. Sí, claro. Bueno, como ya se ha comentado, del lado de mi papá, los Valdés. Mi papá, su primer película le hizo en 1949, en blanco y negro. Se llama Calabacitas Tiernas. Aquí está la lista de todas las películas. Calabacitas Tiernas, donde baila un swing sensacional. No era don Ramón, era un actor ahí que su hermano invitó de extra casi. Ahí en el cine conoce a mi mamá, a la película que estamos viendo. Se casaron dos Valdés, mi papá Ramón y mi tío Germán, con dos Julián, Rosalía y Araceli, que era mi mamá.
y las dos familias muy talentosas. Llegó el momento en que en teatros hacían presentaciones. Obvio no van a ver la foto, pero cuando compren el libro lo van a poder. Imagínense 3 hermosas mujeres bailando al lado de 3 no tan guapos hombres, pero con talento, que cantaban y bailaban muy bien. Entonces se unieron en el arte y pues nosotros crecimos en ese ambiente de artistas, cantantes, locutores, etc. Para yo contar esta historia, pues yo no estaba con ellos, yo ni había nacido, pero tuve que investigar con tíos que vivían todavía, hermanos de mi papá, tías, hermanas de mi mamá. Tengo una tía hermana de mi mamá que tiene 94 años, entonces ya se sabe toda la historia. Tuve que investigar eso y ya en internet también buscar qué sucedía. Por ejemplo, hablo de la infancia de mi papá, en qué escuela estudió, cuándo empezó a fumar. Lo más triste de la historia de Don Ramón, pues empezaron a fumar. Las películas en ese tiempo promovían que los actores muy guapos fumaban y las mujeres también, y bueno, no se sabía lo grave que era fumar en ese tiempo. Busqué información en fuentes fehacientes de historia y todo eso lo recopilo ahí. Yo viajé hasta en el año 1800 y tantos para saber el origen de la familia Gómez Valdés Castillo. Voy a hacer una pausa para preguntarle al auditorio, quizás se pueda ganar un premio el que sepa, porque yo también lo investigué, el nombre completo de mi papá. Ahí puede haber 2 o 3 oportunidades. ¿Alguien lo sabe? Sin googlear. El nombre, sí, sin googlear. ¿Sabes? No, para no googlear. No, googlear. 3, 2, 1, ¿nadie? Bueno, ahí les va. Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo. Ese fue Ramón Valdés. Ramón Antonio Esteban, y por eso me llamo Esteban Gómez Valdés Castillo. Creo que Esteban introduce algo ya más sencillo y algo que todos hemos pasado. A veces las modas como que nos hacen parte del consumismo y a veces la presión social nos hace tomar decisiones difíciles. Eso es lo que vivió Ramón Valdés. El cigarrillo fue de pronto algo que él acostumbraba mucho. Para todo, cuando se levantaba tenía un hábito, y era que cada vez que se preparaba para un set, para una preparación, para una actuación, siempre tenía a su lado su bebida favorita, que era, ¿cómo es que se llamaba, Esteban? La bebida favorita de mi papá, cuando ya podía comprarlo, porque antes no le alcanzaba. Es aquí sí puedo hacer comercial, porque no estamos en televisión. No. Pero nos para que sigan. El ron Bacardí. El ron Bacardí y Coca-Cola, ¿no? Una Cuba libre. Ahí le ponen pi, pero van a caer en una grosería. Pero ¿cuál era esa bebida que no le faltaba a Ramón Valdés? Sí. De hecho es interesante. Aquí hay una parte del libro que se llama el subtítulo La Gran Noticia. Y ahí yo cuento cuando mi papá llega a un departamentito pequeñito donde vivíamos. Mis hermanas y yo dormimos en la misma cama, mi mamá y mi papá pues, en otro cuarto. Pero llega a darle la buena noticia de qué creen. Le dice mi papá, ¿qué crees? ¿Qué crees, mi amor? Dime flaco, porque así le decía a mi mamá, a mi papá. Dime flaquito, ¿qué pasó? Me acaban de contratar para un programa de televisión. ¿Cómo crees? ¿De verdad? Sí. Y dime, a ver, platícame. No, pues, ¿y con quién o cómo? No, pues es con Roberto Gómez Bolaños. Ese que conocí ahí en la película de La Rebelde hace poco, y ya lo invitaron a hacer un programa en televisión y me invitó para que yo vaya con él. Imagínense eso. ¿Y con qué crees que celebraron? Con una forita de Bacardí y unas semillitas ahí. Entonces, ahí está. Sí, era su bebida favorita hasta que murió. Retrocediéndonos un poquito, el fumar cigarrillo era un hábito para ti, tú siendo tan pequeñito y viéndolo a él preparándose para todos los papeles, esas interpretaciones. ¿Cómo fue? Incluyendo también las opiniones de pronto de tus hermanas. Perdón, me dijeran los alumnos, al maestro, ¿me puede repetir la pregunta? Que retrocediéndonos en los tiempos donde tú eras muy chiquitico y recordando cuando tu papá se preparaba para los sets y tú que eras bien observador, algo que era distintivo entre todos los hermanos, ¿cómo fue verlo fumando de pronto constantemente y siendo tan extrovertido de alguna manera?
Sí, bueno, ese es el recuerdo que yo tengo más grabado del papá, porque mi papá se levantaba, se estiraba ahí en su cama, se asomaba por la ventana, decía, en nombre sea de Dios, encendía su primer cigarro. Se iba al baño con un cigarro en la mano, en el baño seguía fumando. A veces se llevaba su libreto del Chavo, ahí lo estudiaba en el baño, salía fumando, bajaba a desayunar, se preparaba su café negro, se encendía otro cigarro y ya que se iba a trabajar, se metía a su automóvil y ¿qué creen que encendía primero? Antes de encender el carro, encendía un cigarro. Desgraciadamente eso fue lo que le causó pues, la muerte, ¿no? Mi papá murió de cáncer. Pues de niño no te das cuenta, mi mamá también fumaba mucho, mis hermanas empezaron a fumar muy jóvenes también, yo nunca me gustó el cigarro, pero tú lo ves como algo normal y bueno, ya cuando él se va a trabajar, a veces la gente cree que tu papá era artista y lo veías, como ahora me preguntabas, pero era un trabajo, entre comillas, común y corriente, como cuando el doctor se va al hospital a curar a los enfermos, el arquitecto a su obra de construcción, pues mi papá se va a trabajar allá primero al Canal 8 y ya luego a Televisa, ¿no? Bueno, pero eso es precisamente, esos recuerdos es lo que yo le cuento aquí al lector, ¿no? Esas cosas que yo como niño junto con mis hermanas pudimos ver y disfrutar. claro que sí, Esteban. Y es muy bonito que nos cuente todo esto porque justamente usted tenía aproximadamente 5 o 6 años y usted nos cuenta, o en su libro también nos cuenta, que lo acompañaba a esos sets de grabación. Inclusive hay una historia dentro del libro muy bonita y es que su papá interpretó a un personaje llamado el Mío Mago, que era un mago, y entonces un niño de 5 años al ver un personaje como el que él estaba interpretando en ese momento, pues la verdad era algo aterrador, al punto de que los hermanos o las hermanas de Julián, de Esteban, tuvieron que salir. Él los envió para su casa pues porque era muy aterrador, pero dijo, me hacen el favor y a Esteban me lo deja. Esteban, ¿por qué cree que su papá toma la decisión de que usted se quede en ese momento? Quizás como yo era el varón, pues dijo, va a faltar más. Es que sí, ahí también pueden buscar la película, se llamaba Tintanzón Crusoe, una parodia de Robinson Crusoe. Y sí, mi papá salía caracterizado, eso estamos hablando de los años 50, o sea, todavía no aparecía el Chavo, porque mi papá sí hizo muchas películas como extra, como actor y tal. Y fuimos al set de grabación a la locación y mi papá estaba, aquí aparecen 2 fotos, lo van a ver, así con pelo muy largo, le habían pintado su cuerpo todo así, como con brea, no sé, porque estaba completamente negro y su cara así de malo, hacía como tú dijiste, ¿no? Un papel de un mago. Entonces imagínense que llega mi mamá y vayan a saludar a mi papá y mi papá disfrazado así como el Mío Mago, no hombre, salimos corriendo, llorando mis hermanas y al final mi mamá se las llevó a ellas, yo me quedé. Ya después mi papá se quitó el disfraz y aquí aparece esta foto que también estoy ahí con él al lado de él ya que se había quitado la cara de monstruo, que de por sí guapo no era muy guapo, pero imagínense ya con el disfraz. Pero sí, aparte a veces nos llevaba al foro y lo llevamos a ver ahí actuar. Para no perder esa magia de ese momento, yo sí quiero saber, ¿tú por qué crees que tu papá detuvo a tu mamá y dijo, necesito que Esteban se quede en este momento? ¿Tú qué pensaste en ese momento? No sé realmente la razón, quizás porque yo era el varón, no creo que haya tenido una razón. Esteban, algún día me escribí un libro y no vamos a hablar de esto. No sé, la verdad, No te llegas a imaginar como la razón de pronto porque eras muy observador en ese momento. No, es que de 5 años no tanto. No podía recordar, la verdad. Más que todo porque era el varoncito de la casa. Entonces, como para que vaya también viendo mi trayectoria, tal vez. Bueno, Esteban, hay alguien muy importante dentro de su historia y dentro del desarrollo de la carrera de su papá. Y es el tío Germán. ¿Qué papel juega y qué legado hasta el día de hoy ha dejado? Germán Valdés Tintán, no sé aquí si pueden levantar su mano, quien sepa quién es o quién fue Germán Valdés Tintán. ¿Alguien conoce a Germán Valdés Tintán? ¿Puede levantar su mano? El panadero con el pan, el panadero con el pan, ese que hasta hay memes. Bueno, Germán Valdés Tintán
Yo aquí en el libro, al final también, le dediqué un capítulo que dice honor a quien honor merece, porque fue Germán Valdés Tintán quien invitó a mi papá por primera vez en 1949 a actuar en cine. En ese tiempo no había televisión, ya después un poco más televisión, pero la gente iba al cine a ver la película en el cine. Y aquí también le dediqué a mi tío Germán, pues fue el que inició a mi papá como actor. El lado de mi papá, Tintán, mi papá Ramón Valdés, Manuel Valdés, el Loco Valdés, no sé si lo conozcan o conozcan más a su hijo. El esposo, no era esposo, pero sí fue el papá de Cristian. Papá de Cristian. O el papá de Cristian. También fue mi tío Manuel. Y sí, gracias a él que compartió el poder que llegó a tener como actor, lo invitó más de una vez a trabajar con él. Inclusive en muchas de las películas también salen las hermanas Julián, mi mamá y mis tías, y ahí fue que se encontraron y se enamoraron. De pronto también algo curioso de Ramón Valdés es que también cantaba y eso traía alegría al hogar. Pero también otro factor dentro de sus trabajos, él alcanzó a tener una deuda de 14 meses. Eso ya es un récord para muchos de nosotros. Pero lo bonito y lo maravilloso es que él incluso buscaba sus herramientas para poder pagarle al arrendador. Con sus tortas, él repartía y él cocinaba como buen conocedor de gastronomía o de lo que tenían en ese momento esta familia Valdés. Cogían la torta y Esteban me corregirá, lo distribuían para la familia, para los hijos y eso era también un ingreso para pagarle incluso al arrendador y él lo recibía también para vender y de alguna manera se creó un lazo ahí significativo. ¿Cómo fue ver eso siendo uno hijo? A veces es difícil ver que los padres buscan las maneras y uno como niño no entiende eso. Pero para Esteban, ¿cómo fue ver y observar esas circunstancias tan incómodas a veces? Sí, bueno, volviendo al tema de lo parecido que era a Ramón Valdés, pues mi papá hacía de todo. Eso que mencionas, a veces no había que comer, pero había tal vez 4 huevos, una lata de sardinas. Mi papá lo mezclaba, le ponía sal y con aceite lo cocinaba en el sartén y era lo que comíamos. Digo, está bien, ¿no? Bastante bien, pero a veces al otro día no había más que harina, sal y agua, solamente. Ya no había sardina ni huevos, solamente había harina, sal y agua, y mi papá, con sus propias manos, como un buen panadero, amasaba la masa, las aplastaba con un molinillo y nos las comíamos, era todo lo que comíamos, lo que aquí creo que llaman arepas, ¿no? Sí. ¿Y en México cómo se dice? Pues tortilla de harina, tortilla de maíz. Hablando de eso, el capítulo más largo del libro se llama Las muchas casas. Yo les cuento precisamente, les hablo de cada casa en la que vivimos, pero no porque éramos ricos, sino porque éramos pobres. Porque cuando mi papá no pagaba la renta en la vida real, ¿cuántos de aquí pagan renta? La mayoría, ¿no? La mayoría pagamos renta. Y a veces me dicen, creen que yo siendo hijo de don Ramón, yo tengo mi casa en Acapulco y en Cancún. No, yo pago renta y una casa muy sencilla, pero bueno. Y mi papá en la vida real a veces no le alcanzaba, aunque trabajaba de todo lo que ya les dije, a veces hacía una película y dejaba de pagar un mes de renta, 2, y al tercero la opción era o salirnos de la casa, o sea, llegaba el abogado con una orden de desalojo, o llegaban los mismos abogados y se llevaban los pocos muebles que teníamos y con eso ya. O sea, a ese grado vivimos. Decías quizás para un niño algo un poco traumático, puede ser que sí, pero vean lo que hacía mi papá. Cuando llegaba el abogado, el señor Barriga en la vida real, porque pues son 14 meses de renta, imagínate. De repente nosotros, llegaba ese señor, veíamos que mi papá y mi mamá hablaban con él y veíamos su cara, más viendo ahí. De repente 2 señores se llevaban esa mesa, otros 2 señores se llevaban el sillón y quedaba vacía la casa. Con lo poco que teníamos, que hasta eco había en la casa, ¿no? Y nosotros pues sí, un poco espantados. Y mi papá, como dicen en México, se ponía las pilas y decía, Estebanito,
tráete 2 zapatos, pon uno aquí y otro allá. Y a mi hermana, ¿no? Gabrielita, trae un zapato y pon uno aquí y el otro allá. Tráete la pelota. Entonces, esa sala, que ya no había muebles, se convertía en una cancha de fútbol y nos poníamos a jugar fútbol y se nos olvidaba el trauma de que ya no teníamos muebles. Se convertía eso en algo hermoso. Y con lo de la comida igual, a veces él preparaba esas tortas de sardinas y las iba a vender a la tienda. Entonces, pero siempre para que estuviéramos bien, y lo logró, la verdad. Pues qué bonito recuerdo de don Ramón. Vemos que fue un gran padre y hay muchas anécdotas en el libro que definitivamente lo retratan a él como ese padre amoroso y dulce que fue. Dentro de las casas en las que ustedes vivieron, que fueron bastantes, hay una en especial que de pronto mitigó un momento de quiebre, un momento doloroso, pero que don Ramón, con todo su carisma y con todo su amor, convirtió en arte. ¿Podemos hablar un poquito sobre ella? Sí, claro, era una casa, de hecho vivimos en una como vecindad, como la vecindad del Chavo, y nosotros vivíamos en una de esas casas. Después de muchos años, porque fuimos 4, ahí les va para que hagan cuentas, mi hermana mayor nació en 1958, la otra en 1959, yo nací en 1960 y la otra en 61, o sea, 4 de golpe, y no había para comer, pues ¿cómo va a haber para comer con tantos hijos? Muchos años después, como por 71, 72, mi mamá se embarazó. ¿Cómo va a ser? Se embarazó. Bueno, felices, ¿no? Yo quería tener un hermanito porque tenía puras hermanas. Dije, no, quiero un hermanito. Y bueno, ya lo van a leer aquí en el libro. Ese niño duró 8 días, nació, duró 8 días y murió. Tenía una deficiencia en su corazón. Y nosotros igual, ya mayores, pero sí vimos la tristeza, ¿no? La pérdida de un bebé. Y mi papá tenía medios para, de una manera creativa, fugarse o salirse de esa tristeza. Y en la pared en la casa donde vivíamos, hizo un mural, una casa, un pueblito mexicano, que aquí en el libro, en la portada, es el que ven acá. Pintaba muy bien. Y ahí se inspiró y ahí sacó su dolor o su tristeza y fue un paliativo, por así decirlo, el que él pintara eso, ¿no? Entonces él buscaba esa y otras maneras de salir adelante. Yo creo que no es fácil ser padre y yo creo que ya muchos que veían el Chavo del 8 antes siendo niños, ahorita están viviendo muchas experiencias muy parecidas a Ramón Valdés. Pero rompamos el hielo un poco con esos chistes dentro del hogar. Esa jerga que ustedes utilizaban y que nosotros nos gustaría conocer, que pues para contextualizar también un poquito habían esos apodos en la familia. Monchito, para los que de pronto no saben mucho, así se le decía a Ramón Valdés de cariño, y también hay secretos que pueden encontrar en la historia. Era como un chiste familiar del abuelo de Ramón Valdés, que también se llamaba Ramón. Él contaba esas anécdotas de que Monchito, y también un apodo que resaltaba mucho era Joel por un cantante. ¿Cuál es tu apodo? Y yo creo que muchos tenemos apodos, digamos aquí en mi familia, aquí en Colombia me dicen Michele, o Mitch, o Mileche, o sea, qué chévere contar con esos chistes familiares. Creo que Esteban también era reconocido como Peterete. Ahí te va. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque después de esta respuesta que voy a dar, vamos a empezar a invitar a los del auditorio a también hacer preguntas que quieran que yo pueda responder con mucho gusto. Bueno, sí, aquí hay una lista. A mi papá le decían el Peterete. El Peterete. Cuando ven que hay un personaje del Chompiras y el Peterete, ¿se acuerdan? Sí. Mi papá ya era el Peterete desde antes de conocer a Chespirito. A mí me dicen el Peterete o Peteretito, gracias a mi papá. Pero a mi papá también le decían Monchito o Moncho. Tenía tíos a una tía que era chaparrita le decían la Shori, porque vivieron en la frontera. Y Shori es como chaparrita. El negro, el zurdo, el man, etcétera, ¿no? De mis hermanas está la gorda, la Perry, el Peterete,
la Gude, y a la última ya no le pusimos, pero tenía una tía que era la Cuiquiris, Doña Rosa. Entonces, sí, en la familia, no sé si aquí la cultura colombiana acostumbra en eso, pero en mi familia sí, sí aparecen los apodos. Sí, a mí también. A mí alguna vez me llegaron a decir la negra malaclasuda. No voy a entrar en detalles, pero ya volviendo a la historia, hay un momento en el que empezamos a ver que la salud de don Ramón se empieza a poner un poco mal. Y usted es esa persona que está justamente para sostenerlo en esos momentos difíciles y para sostener también su casa. Dentro de ello se liberan emociones, se liberan también momentos que dejan marcados pues a la familia hasta el día de hoy. ¿Cómo fue esos momentos para usted? ¿Cómo los llevó con fortaleza y en qué cambió la relación con su papá en ese momento? Bueno, como en las series, esta historia continuará. No se pierdan el próximo capítulo. Lo vamos a responder en un momento, pero sí queremos dar un tiempo, no sé cuánto más tiempo nos queda de la... No, tenemos mucho 5 minutos. tiempo, yo creo que vamos a aprovechar 5 a nuestro... minutos, perdón, Lore, pero como Está tenemos bien. el tiempo limitado, entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar su mano. A ver, aquí adelante. Lore, ahí le van a pasar el micrófono. Gracias, Lore. Preséntate, por favor. Soy Edgar Lourdes, periodista. Mucho gusto, Conocí a bienvenido. Ramón Valdés en la caminata de la solidaridad. Cuando vinieron a Colombia, yo era adolescente. Sensacional. Y ese día me robaron una bicicleta. ¿Cómo? El día que trajeron al elenco del Chavo, lo trajo la esposa del expresidente. Ah, mira, qué interesante. Lo conocí. Mire, yo quería preguntarle a usted. Primero de todo, agradecerle por estar en esta feria del libro. Pero quería preguntarle una cosa, maestro. A ver, una cosa no es un gazapo. ¿Qué tan cierto es que la banda de punk, tres preguntas en una, la banda de punk de Ramones fue en honor a su padre? La banda norteamericana que se desintegró, que fue en honor a su padre. La segunda, una pregunta que no es de cajón, pero a muchas personas le hacen la misma pregunta. ¿Qué tan fácil o difícil se hace el hijo de una persona tan famosa? Como ser el sobrino de una persona tan famosa, como ser el hermano de una persona tan famosa. ¿Cómo carga uno con eso? ¿Cómo lucha por mantener el nivel de esa persona, sobre todo Ramón Valdés, que como decimos en Colombia dejó la vara tan alta, ¿no? Y la última es cómo vivió él ese proceso jurídico de ese conflicto entre Roberto Gómez Bolaños y varios de los actores del elenco. Tres preguntas en una. Bueno, le vamos a dar una respuesta solamente porque no tenemos tanto tiempo. Les voy a responder rapidísimo. La primera, no, los Ramones no es por honor a mi papá, bueno, hubiera sido. Han hecho memes y camisetas. Yo tengo una camiseta o polera donde están Ramones y cada uno tiene la cara de Ramón, pero esa no fue por él. La cuestión de litigio y cuestiones legales, mi papá quedó como amigo de Roberto Gómez Bolaños. Sí hay cuestión de derechos, y bueno, parte de lo que me preguntaste ahí está. Gracias también por participar. ¿Alguien más? Hable ahora lo que haya para siempre. Allá, a ver. Yo más que hacer una pregunta, quería como aportar algo muy importante que dejó el legado del cine mexicano para Colombia. Los espectáculos, y son legados que nunca van a morir en toda la familia de los Ramón y toda la gente mexicana. Felicitarlos porque nos hicieron un aporte cultural a esta tierra maravillosa. Bueno, un aplauso para Ramón Valdés. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más, porque casi terminamos. A ver aquí. Dijo que es músico, ¿sí? ¿Qué música toca y si toca algún instrumento? Bueno, dijeron que soy músico, pero músico así que digas que bruto, que bárbaro, que músico es, no. Soy más que nada cantante. Me encanta la música. Toco un poco la guitarra, el piano lo puedo tocar de oído, pero el grupo que tengo allá en Isla Mujeres, hay un guitarrista, un requintista, un bajista, yo toco percusiones, maracas o clave, si hay bongo, pues también bongo. Norteña. Cantamos canciones mexicanas. ¿Norteña o de música? Boleros, en inglés, en español. Como es un lugar turístico, cantamos de todo. Yo quiero aprovechar una cosita. Hay una canción que representa a Ramón Valdés. ¿Nos puedes dar un poco de su pequeña interpretación? Pues ya para despedida, ¿no?
¿Se sabe la canción de los Skrillex? Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. Ahora busques se les quita, y sí se les quita a veces, pero busca amor, solamente amor. Oigan, pues muchas gracias. Bueno, creo que ya darán la instrucción de lo que sigue. Gracias a todos por estar aquí. Creo que un aplauso. Es una historia muy larga, pero muy bonita. Creo que nos enseña, y es una frase que destaca esta historia, destaca Ramón Valdés y a toda nuestra generación, y es nunca perder el sentido del humor. Porque eso fue lo que rescató a esta familia hasta el último segundo. Ramón Valdés nunca perdió esa sonrisa en su rostro. Y aquí pueden identificarse muchos de ustedes porque los retos son constantes, nunca son pasajeros. Pero Ramón Valdés, Esteban Valdés y toda la familia Valdés Julián son ese motivo de que los sueños sí se pueden conseguir, los momentos difíciles se tienen que también construir de alguna manera y salir adelante. Entonces, muchísimas gracias, les invitamos a conocer esta historia, con permisito dijo Monchito, a reír con esta historia, a seguir viendo esta serie televisiva Chavo del 8. Y algunos agradecimientos de pronto también a sus mejores amigos, como María Antonieta de las Nieves, que también es una amiga muy cercana a ti y obviamente fue la hija de Don Ramón. Danos unas últimas palabras de agradecimiento, por favor. Sí, claro, bueno, María Antonieta de las Nieves es mi hermanita, tengo su número de contacto, le hablo, me habla, me abraza, me quiere. Los que siguen vivos, soy Edgar Carlos Villagrán, siguen ahí. Pues esta historia continuará, como dijimos. Esa pregunta que me hiciste, Lore, muy importante, es la parte de la culminación de mi libro, de cómo mi papá, aunque murió y sufrió su enfermedad de cáncer, el conocer un poco de los pasajes bíblicos que yo le compartí. Yo estudio la Biblia hace muchos años, respetando las creencias de cada quien, pero esos textos y esa esperanza que yo le compartí a él de volvernos a ver algún día aquí mismo en la tierra, en un paraíso, abajo de un arbolito de durazno. Aquí pueden ver en la portada hay un durazno y se van a preguntar por qué. Si leen el libro van a saber qué importancia tiene ese durazno para Don Ramón, lo más importante de su vida. Muchas gracias. Y ya nada más queda decir dónde nos vamos a ver para la venta y firma de los libros. Por supuesto, vamos a estar presentes en el stand 1705A. Ahí vamos Esteban va a firmar los libros, no sin antes agradecerle a Esteban por permitirnos a nosotros como colombianos conocer ese legado. Y de verdad que al leer el libro ustedes se van a llevar la impresión de que no solamente don Ramón era un hombre tierno, dulce en la pantalla, sino como papá y como ser humano. Esteban, muchas gracias por retratar y seguir con ese legado de la familia. Esperamos, yo creo que hablo por todos los colombianos, que le vaya muy bien. Aquí siempre bienvenido, lo queremos, y es ese pedacito que nos queda de México y sobre todo de Don Ramón. Así que yo les pido un fuerte aplauso para Esteban, para la Confederación Internacional de Libros. Respetado público, muchas gracias por ese respeto y por ese cariño con que recibieron a Esteban Valdés. Muchas gracias. Les voy a hacer una última prueba antes de irme, porque esto lo hago en cada lugar donde voy. ¿Puedo tomarles un video? Claro. Más que me voy a pasar más para atrás para que salgan todos. Van a completar. A ver, espérame, vamos a empezar aquí. Ok, bueno, estamos aquí en el teatro después de la presentación del libro, como brevísimo dijo Monchito. Parece que somos pocos, pero no, somos muchísimos más que están separados. Entonces, ustedes van a completar la frase de Don Ramón. Yo voy a decir la mitad, pero así a todo volumen, que tiemble así hasta no sé dónde. Hasta México. ¿Están listos? Yo digo la mitad, ustedes la otra mitad. La venganza nunca es buena. Perfecto, una vez más fuerte, ¿sale? Porque es una lección de vida, ¿eh? La venganza nunca es buena. Ahora sí, un aplauso para todos ustedes. Gracias.
Pues allá los esperamos en el módulo 1705. Muchas gracias a todos por escuchar. Si quieren una fotico, también los esperamos con gusto en el stand. en el stand. En el stand 1705. Sí.